¿Y tienen algún tiempo desde el momento en que ingresan el dinero para colocarlo en una inversión No, o no no hay tienen ningún tiempo, tiempo. ninguna No hay restricción de nada? tiempo. No, si ellos tienen cuenta aquí en los Estados Unidos, una cuenta bancaria con depositar, el único que le podría pedir comprobante de dónde viene ese dinero es el propio banco. Y ahí ellos tendrían que entonces justificar que lo han traído de sus fondos de afuera, que nunca ha sido producto de ningún ingreso aquí en los Estados Unidos y por lo tanto ahí no tendrían que pagar impuestos y pueden invertirlo el tiempo que ellos crean prudente. Y si, por ejemplo, ellos invierten en una propiedad y a la hora de vender esa propiedad, pues hacen una ganancia, ya ellos están aquí Ujú. o a lo mejor muchos de ellos están todavía en sus países, pero el dinero está en este país siendo y está produciendo. Ujú. ¿Qué deberían de hacer ellos en ese caso? ¿O tienen que pagar impuestos o eso no importa? Bueno, eso depende. Cuando le invierten en una propiedad, en un apartamento, una casa, un bien, una actividad económica que sea de real estate, ellos en el momento en que lo venden es cuando ahí tienen que pagar el impuesto a la ganancia por ser extranjeros. Entonces, en ese momento se les retiene a ellos el 15% y luego tienen que presentar una declaración para que así puedan ellos ver realmente cuánto ha sido la ganancia que ellos han tenido de esa propiedad. Quiero aclarar algo, que el 15% se le va a retener sobre el valor de la propiedad en el momento de la venta. Sí, y después ellos lo van a poder recuperar cuando tengan un ITIN number, que eso lo podemos hablar después, y entonces, y puedan presentar una planilla de impuestos y ahí es cuando van a recuperar su dinero. Si en ese momento en que ellos hacen la venta hay algún tipo de excepción que establecen aquí en los Estados Unidos, por lo menos si la propiedad es menor de $300,000, no tienen por qué esperar a presentar una planilla de taxes. Se pide una certificación de excepción para que ese 15% lo tiene la compañía de título y en el momento en que les es otorgado el ITIN number y les es dado ese certificado de excepción, entonces ahí automáticamente se les devuelve el dinero y no tienen que presentar planilla. Pero si la propiedad es más de $300,000, ahí sí ellos tienen que presentar una planilla de impuestos y entonces poder ver cuánto fue la verdadera ganancia, si la hubo, si hubo pérdida, se le restablece todo el dinero y si hubo alguna ganancia, pues ahí se va y se cobra el monto del impuesto y la diferencia le es devuelto a la persona. Piña, justo en estos momentos tenemos una pregunta de Hernán. Hernán, gracias por estar con nosotros. Hernán, la pregunta es, si yo vendo para reinvertir, ¿igual le retienen? Bueno, eso ahí hay una excepción que se hace cuando se hace la forma 1031. Cuando tú inviertes en la misma cantidad con la cual tú estás vendiendo, es decir, si yo compro un apartamento por 300,000 y lo vendo y voy a invertir ese dinero en otra propiedad, en ese mismo valor tienes un año, pero eso no deja que no te retengan el 15%. Te van a retener el 15%, pero después tú vas a tener que solicitar igualmente. Más que todo, la 1031 es para personas que ya tienen ITIN number, que estén registrados, para personas ya aquí ubicadas o locales en los Estados Unidos. Para los extranjeros no se da esa oportunidad, sino solamente si tienen cierto estatus aquí en los Estados Unidos. Pero siempre el 15% se le va a retener en el momento de la venta. Ahora, eso es lo que le llamamos FIRPTA, ¿verdad? Sí, ese es el FIRPA. Pero eso también tiene, o sea, hay ciertas excepciones como la que usted nos acaba de decir, que es menos, si la propiedad es menos de $300,000. También sé que la otra de las excepciones es si la persona que está comprando en el momento va a vivir 6 meses de los próximos 2 años y está dispuesto a firmar el FIRPTA Addendum, ¿también no le hacen la retención o eso es erróneo? Es que si ella va a vivir en ello, no significa que él no es extranjero. El problema es la persona que es extranjera, la Sí, el que le van a vendedor. retener el 15%. Eso se aplica mucho cuando tú por lo menos eres aquí local y se lo estás vendiendo a una persona que es extranjera. Pero en ese caso, él siempre se le va a retener el 15%.
para poder garantizar que él presente una declaración o presente la excepción. Ya, y también, por ejemplo, si una persona ya tiene la corporación establecida acá y esa persona ya ha hecho los taxes de los últimos 2 o 3 años, ¿esa también sería otra excepción o no? Si tiene una corporación, no se le tiene por qué retener impuesto. El 15% es solamente cuando es una persona natural extranjera. Si esa persona compra la propiedad con una corporación y puede demostrar que ha presentado los taxes y que está regularmente abierta, funcionando y todo lo demás, ahí no se le retiene el 15%. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, sigamos. No quiero extender mucho. Tenemos otra pregunta aquí de Hernán. Dice, si la compra la hago a nombre de una LLC radicada en Delaware, ¿al vender también me retienen? Sí, a la empresa no le van a retener. A la empresa con una LLC, no. Pero esta LLC no puede ser un single owner. Tiene que ser un multiple owner, es decir, de varios dueños. Porque al ser un single owner, pues no tiene una representación jurídica. ¿Comprende? Porque es una LLC con un solo dueño. Y si es extranjero, él no la puede convertir a menos que la convierta a un C Corp. Y entonces ahí se hace más complicada la situación. Pero con la LLC ni con la C Corp se aplica el 15% de retención. Ok, perfecto. Entonces, yo sé que tocamos un poquito lo que era el TIN number, pero para los que no saben, nosotros sí sabemos lo que es, pero para los que no saben lo que es eso, ¿para qué se usa y por qué lo deben de tener? Bueno, el IT number se le otorga a toda persona extranjera que no tiene derecho a un Social Security, precisamente porque si va a hacer una actividad económica en los Estados Unidos, tiene que presentar una planilla. Y esa planilla tiene que ir obligatoriamente con un número de identificación que se le va a aplicar a la persona que está dando esa planilla. Entonces, para ellos poder presentar o bien sea el reintegro del dinero o todos los ingresos que perciban por esa propiedad, declararlos anualmente, tienen que ser, si lo hacen a título personal, sacarse un ITIN. Si hacen a título de una LLC o un C Corp, cuando vayan a declarar, ellos tienen que tener un ITIN number para poder entonces presentar una planilla y recuperarle el dinero o pagar los impuestos que tengan que pagar. Es un tax ID identificación como el Social Security. Hoy en día lo han puesto que tú tienes que aplicar cada 5 años por ese ITIN, tienes que renovarlo y tienes que presentar en los 5 años por lo menos una declaración, si no lo pierdes, y tienes que volver a aplicar nuevamente a otro ITIN number. Y cualquier persona puede aplicar que vaya a hacer algún negocio en los Estados Unidos, lo puede aplicar. Sí, puede aplicar. Tiene que tener un pasaporte válido, tiene que tener otras identificaciones, una serie de documentos que pide y que tiene que tener todo en regla para que pueda aplicar. Ok, Pina. Otra pregunta. Si el extranjero adquiere su ITIN number, entonces ya tendría una compañía donde tiene la propiedad, con la que compró la propiedad, y tiene su ITIN number. A la hora de la declaración, ¿quién tiene que declarar a fin de año? ¿La compañía o la persona? ¿O los dos? Bueno, si tiene una empresa, la primera que declara es la empresa. Si tiene una LLC, ella tiene que declarar primero a la empresa. En la empresa es donde se va a declarar todos los ingresos y todos los gastos de esa propiedad o de esa inversión que haya hecho. Entonces, una vez que la empresa declara, se da una ganancia o una pérdida. Y esa es la que va a ir a nombre de la que son dueños de esa empresa. Y esos son los que tienen que tener un ITIN number, porque por lo menos en el caso de la LLC, no pagan impuestos las LLC. Quien paga impuesto es el dueño de la LLC. Entonces se tienen que presentar dos income tax, dos planillas de impuestos. Una a título de la corporación, la ganancia o la pérdida que se distribuya se tiene que dar a nivel de la persona que es dueña de esa empresa y es una segunda planilla que se presenta. Y él es el que paga el impuesto. En cuanto a la C Corp, si paga impuesto la corporación y si paga dividendo, entonces va a ir a cabeza de la persona lo que es dueño y ahí va a presentar una declaración. Ya. Espérese un ratito, tengo una pregunta más de aquí. Me está diciendo, María, gracias por venir.
Dice, si se compra una propiedad en la corte a nombre de una CIA LLC y esa compañía LLC forma parte de un holding offshore, en el momento que se quiere revender esa propiedad comprada en la corte a nombre de la LLC, ¿quién debe firmar la venta de la LLC o el dueño del offshore? ¿Quién debe firmar la venta? ¿La LLC o el dueño que está offshore? Bueno, si es una LLC que es dueña de un holding, ¿verdad? ¿De una offshore o de un holding? ¿Qué dijo él? ¿Es de una offshore? No, ella dijo que la LLC forma parte de un holding offshore. Ah, no. Cuando son las empresas que son extranjeras, ahí está. Estamos también, acuérdate que quien es dueña de la propiedad es la LLC. Estamos lo mismo que si fuera una persona extranjera. A ella en ese momento no le van a retener impuestos, pero la que tiene que después declarar la propiedad, la ganancia o la pérdida, la LLC, aunque el dueño sea el offshore. Pero luego le toca al offshore presentar una planilla, porque es dueña de la LLC. Entonces ahí también tiene que presentar una planilla, al fin y al cabo, quien lo presente y pague impuestos es la offshore, como compañía extranjera. Perfecto, gracias. Y hablando de los gastos que se pueden deducir de la venta o de la ganancia y todo eso, ¿cuáles son los gastos que se deducen a la hora, asumiendo que la persona está comprando una propiedad, la arregló y la revendió y hizo ganancia? ¿Cuáles son los gastos que se pueden deducir en un flipping, como lo decimos nosotros? Bueno, ahí se pueden deducir toda una serie de gastos, como es el costo de la compra, como son todas las reparaciones que se hacen a esa propiedad cuando se compra y se tiene que restaurar toda la propiedad en sí. Se hacen todos los gastos de abogado, los gastos de contabilidad, los gastos de una oficina donde está la empresa que la compró, de teléfono, de toda la electricidad, el agua, todos los gastos que tiene una empresa. Lo que sí hay cierta como estipulación en cuanto no puede ser como gastos de viaje, que vayas y te gastes como la mitad de la ganancia en viaje, eso no se justifica porque es una empresa real estate. Pero sí todo lo que son gastos operativos de una empresa, esos sí son deducibles pues en el momento de calcular la ganancia. Ok, a mí me han preguntado muchas veces que si se pueden deducir eso, exactamente lo que tú dijiste. Si ellos, por ejemplo, están fuera del país y vienen y pueden probar que, bueno, en ese momento se hizo el cierre o que hicieron alguna transacción de bienes raíces en ese momento y se quedaron por 2 o 3 días y después se regresaron a su país, ¿ese gasto de ese viaje lo pueden deducir? Sí, eso sí lo pueden decir. Siempre y cuando sea por una actividad que conlleva la empresa, sí puede ser deducible, porque él está viniendo por una actividad que le representa a la empresa, siendo él el representante, claro que sí. Otra de las preguntas, Pina, es específicamente cuál es la diferencia entre una LLC y una Corp, Bueno, una corporación. una corporación. La diferencia prácticamente ahí, lo más relevante es el pago de impuestos. La LLC tiene que ser más de un solo miembro, porque no se puede establecer una LLC con una sola persona. Siempre tiene que haber más de dos. Con una corporación, tú puedes establecer una corporación con un solo dueño. En cuanto al impuesto, las corporaciones a esta altura están pagando el 21% de taxes fijo, es decir, sobre la ganancia neta. Sobre la LLC, pues no hay pago de impuesto porque quien lo paga es el dueño de la compañía. Entonces, en las corporaciones se paga por la ganancia y si reparte dividendo ganancia, la persona que lo recibe, que es dueño, también tiene que pagar impuestos sobre esos dividendos. En la LLC no, solamente se paga quien recibe la ganancia de esa empresa, que es el dueño. Esa es una gran ventaja. Pero te obliga a declarar. La LLC tiene la persona que es dueña de esa compañía que declarar la ganancia o la pérdida de esa empresa. En una C, una corporación, no declara a la persona, sino que la ganancia o la pérdida se queda dentro de la empresa y paga impuesto o las pérdidas se acumulan y ellos pueden después restablecer esas ganancias con las pérdidas y así compensar. Pero cuando reparte dividendo, ahí sí hay que pagar impuesto. Y además con las corporaciones hay un impuesto estatal, mientras que las LLC
no tienen impuestos estatales. A la larga, la corporación paga un poco más de impuestos que las LLC. Pero a mí muchos clientes me han dicho, yo no quiero presentar planilla, yo no quiero aparecer como persona, quiero que lo haga toda una corporación. Yo les abro una corporación. Si la persona me dice, no, no importa, yo quiero declarar, sácame el IT number, yo no tengo ningún problema, pues yo le abro la LLC, le preparo su planilla de la empresa, le preparo después su planilla personal para que ellos puedan entender que sí van a tener que declarar, que aparecer, aunque sea como extranjeros en los Estados Unidos declarando impuestos. Ahora, ¿cuál es la diferencia, o sea, cuáles serían los beneficios de abrir una LLC o una Corp en vez de simplemente quedarse como persona natural con un IP number? Es que es el riesgo. Aquí estamos hablando de lo que es el liability, viene siendo el riesgo económico que tiene esa persona. Porque sabemos que cuando aquí en los Estados Unidos tú rentas una propiedad, pues hay muchos riesgos que se asumen en esa propiedad. Bien sea con los inquilinos, que te dañen la propiedad, que se haya un incendio, lo que sea. Hay ciertas implicaciones fiscales y de demanda. Entonces, y la gente, para evitar que llegue a él, se cubren primero con una empresa, que sería la LLC. Entonces, las LLC viene siendo como una protección, donde tú puedes tener como que un poco de tranquilidad que no van a ir a título personal contra tus otros bienes, sino primero lo hacen con la empresa. Entonces, tu riesgo está más que todo supeditado al capital que tú aportes. Entonces, eso es una protección grande para las personas porque sabe que ahí se minimiza un poco su riesgo. Perfecto. ¿Y cuál sería cuál sería el beneficio de la LLC y la Corp? ¿Cuál tú le recomendarías entre la LLC y la Corp? Eso está todo de qué quiere la persona. ¿Quieres aparecer aquí y quieres declarar a título personal o quieres solamente estar a través de una corporación donde es más, te cubre más las corporaciones, pero tienes un impuesto mayor? Entonces, ahí depende de lo que la persona quiere. Ahí realmente yo lo dejo a la libertad. Yo prefiero la LLC, tengo menos impuestos, pero tengo que declarar también a título personal. Entonces, eso depende de las personas mucho, que ellos decidan, que vean las ventajas y las desventajas entre una y otra para poder decir, esta me interesa, esta no me interesa. Para que tome la decisión. Sí, eso está en la persona. Perfecto, gracias. De nada. Yo sé que nosotros hablamos de esto al principio, pero tengo una de las preguntitas que nos están haciendo, a ver si se aclara, si se puede aclarar. Dice, si la persona está en el extranjero y no está aquí, si solamente está comprando de extranjero y tiene la cuenta aquí, y él está alguien que le maneja las reparaciones de la propiedad, las compra, las vende y hace ganancias, ¿tiene que pagar impuesto en esa ganancia? Una vez que tiene la propiedad y esa propiedad tiene una actividad económica que es rentada, recibe un ingreso y es un ingreso en los Estados Unidos, ese ingreso hay que declararlo y esa empresa tiene que presentar una declaración. Si es una LLC, la persona después va a tener que pagar también un impuesto y tiene que sacar un ITIN y tiene que presentar una declaración. Si es una C Corp, como les dije, no queda en la corporación. Solo si reparto dividendo, presento una planilla personal. Y si es una persona privada, uno tiene tiene que presentar una planilla a título personal. Y entonces ahí igualito tiene que ver cuáles son los ingresos, los gastos y a título personal sacar un IT number y presentar una planilla de tax y pagar el impuesto. ¿Esa persona tiene que estar aquí para hacer esa declaración? No. ¿O esa persona puede estar allá? No, puede estar allá. Solamente lo que se necesita es que se mande la firma de la planilla electrónicamente y entonces así se manda y se declara aquí. Perfecto. Otra pregunta, Pina. Ya sabemos que aquí en Estados Unidos cada propiedad paga un impuesto, que es anual, ¿ok? ¿Ese es el mismo impuesto que se paga cuando se declara la ganancia o la pérdida, o son dos cosas diferentes? Para que tú le expliques más o menos al público qué es. No, cuando se vende una propiedad se genera un capital gains. Ese capital gains está estructurado en largo plazo o corto plazo. Cada largo plazo tiene un porcentaje menor de impuestos que el corto plazo. Está en el 20 y el otro el 28.
Lo otro es ganancia ordinaria, es decir, todo lo que tú generes a través de la renta, a través de otros ingresos, intereses y todo lo demás, eso tiene un porcentaje que va desde el 10% hasta el 24%, que son las tasas que están ahorita a título personal. Entonces, eso es una diferenciación grande. Uno es el capital gain, otro es la ganancia ordinaria por las actividades ordinarias que se hacen. Pero ese impuesto que se paga sobre la propiedad sí sería un gasto a la hora de la declaración de ganancias y pérdidas. El impuesto a la propiedad, lo que se dice aquí el property taxes. Pero el impuesto que paga la persona a título personal, eso es ya de la persona y eso no se deduce en la empresa. Okay. Solamente el impuesto a la propiedad es el que se paga y eso es anual y es diferente al capital gains y a la ganancia ordinaria. Son tres cosas diferentes y son tres porcentajes diferentes y tres entidades diferentes. Okay. Ay, perfecto. No sé, Paulina, si hay otras preguntas. Nosotros las que teníamos ya no las cubrimos, pero veo que no sé si hay otras preguntitas en el chat. Sí, aquí hay otra preguntita. Me pregunta Marianela, ¿cómo estás? Dice, ¿cuánto cuesta crear una LLC con 2 miembros y los ITIN numbers? Bueno, eso con mucho gusto, eso está en el orden de los $400, $500, depende de lo que cueste y el trámite que se tenga que hacer. Perfecto. No sé, bueno, te estoy chequeando el Facebook, así que yo creo que por ahora no hay ninguna otra pregunta. Estaba justo chequeando eso. Permiso. Y otra cosita, Pina, ¿tú pudieras ayudar a nuestros inversionistas que no están en el país a aperturar las compañías, a llevarles el servicio contable? ¿Se puede hacer a distancia todo esto? Sí, yo trabajo mucho todo a nivel online. Todas las documentaciones se reciben a nivel online a través de formato de PDF, donde me mandan todo el tipo de documentación, información, gastos. También las personas que le manejan aquí las propiedades me mandan absolutamente todo. La empresa que yo represento es Casa Business Solution y estamos dedicados a accounting y taxes, en las preparaciones de taxes personal y de empresas. Nosotros estamos encargados pues, de todo lo que es el bookkeeping. Las personas nos contratan para hacer el bookkeeping. Tenemos servicio de la nómina mensual, de todo lo que es el registro contable, del cobro de renta también, de manejo de todo lo que son gastos asociados a la propiedad, presentación de la planilla de la compañía y después presentación de lo que es la planilla personal y así como la solicitud del ITIN. También hacemos la parte del FIRPA, también abrimos las empresas, las corporaciones, hacemos todos los artículos de la corporación, los documentos que se necesitan para que esté al día la corporación y todos los mítines que se hacen anualmente, todas las minutas, lo que se tiene que hacer anual. Renovamos las empresas también a nivel de Internet, porque todo eso se hace aquí en Internet. Ustedes saben que en los Estados Unidos se utiliza mucho la parte online. Entonces todo se recibe online. Cuando a veces no tienen la manera de mandarme de una vez lo que son los documentos físicos, me los escanean, me los mandan todo a nivel de mi email, me lo mandan en PDF format y yo mantengo todo un expediente y un file completo de todas las actividades y documentos de la compañía para llevarle una contabilidad que esté soportada con cada documento que aquí piden, que se tiene que mantener para poder soportar cada gasto y cada ingreso que ellos hayan recibido. Es importantísimo los estados de cuenta. A veces la gente cree que aquí no, pero en los Estados Unidos lo que son estados de cuenta y estados de la tarjeta de crédito son base fundamental para una contabilidad. Entonces todo eso se baja en PDF, todo eso se puede mandar online. Entonces todo se prepara un file, todo digitalizado donde se manda. Si hubiera alguna auditoría, lo que sea, se necesita algún original, se le pide para que lo manden por FedEx o de la manera que lo puedan mandar ellos y entonces poder así presentar. Es muy raro una auditoría, pero si se llegase a presentar, esa es una de las maneras que nosotros hacemos. Trabajamos todo con PDF format en online y cuando se necesita algún documento, pues se les pide el original para poder comprobar algo que estén solicitando. Muchísimas gracias. Aquí tenemos 2 preguntas más.
Rose Reyes, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Dice, ¿hasta cuándo se puede reclamar el 15% que nos retuvieron? Bueno, eso depende. Si es a través de un certificado de excepción, en menos de un mes, mes y medio, ya tú tienes el dinero. Si es un certificado de excepción. Si es a través de la presentación de la planilla, depende de la época del año. Se puede hacer en el mismo año presentando una planilla o se tiene que esperar al próximo ejercicio fiscal para presentar y poder obtener así el dinero. Lo más importante es la agilización del ITIN number. En la medida más rápido en que se tienen todos los documentos y se puede agilizar el proceso de la obtención del ITIN number, más rápido se puede obtener lo que es el dinero de vuelta de parte del gobierno. Okay. ¿Y cuándo es la época de hacer los taxes? La época de hacer los taxes es para los extranjeros antes del 15 de junio de cada año. Perfecto. Entonces, en el año 2000 se cierra y tiene que presentar antes del 15 de junio del año 2021. Otra preguntita. ¿Tú también trabajas, Pina, en otras áreas que no sea la Florida? Porque aquí me están preguntando que cuánto cuesta armar una LLC en Delaware con 2 socios con los números de inscripción. No lo trabaja en Delaware porque Delaware necesita a alguien que esté registrado con dirección fiscal en Delaware y yo no tengo. Entonces, lo que sí se puede hacer es poner el contacto. Yo le puedo decir qué persona yo conozco y empresa conozco ya, que manejo algunos de mis clientes que han abierto ya y les puedo referir personas, pero tiene que ser abierta por alguien porque Delaware sí es bastante estricto. Tiene que ser alguien que tenga una empresa registrada en Delaware que los represente. ¿Y tú también haces las declaraciones de las compañías offshore? De las que son foreign corporations, sí, las que son extranjeras. Porque las offshore se dice porque están fuera de los Estados Unidos, pero si invierten aquí es como una persona extranjera. Entonces tiene que registrarse, tiene que tomar un tax ID number igual, un ITIN number igual para presentar una planilla. Sí. Perfecto. Y la otra preguntita que tengo aquí es, hay una persona que parece que ella le hicieron la retención del 15% de la venta de la propiedad, pero eso fue hace muchos años. ¿Hay algo que ella pueda hacer ahora o hay solo un límite que ellos pueden hacer file la parte de la retención del 15%? Es una verdadera lástima. Hay que ver cuántos años hace de esa retención. Si ya tiene el Tax ID Number, el ITIN, si no está vencido, solicitar que se le sea concedido la devolución del dinero. Eso hay que primero hacer toda una investigación del tiempo, de los documentos que tiene, si tiene el ITIN, si no lo tiene, volverlo a solicitar, ver los papeles que tiene. Claro que se tiene que hacer. Yo he recuperado el dinero de hace 3, 4 años. Ay, qué bueno. Esas son muy buenas noticias entonces. Sí, pero eso es un trabajo de envío de papeles, envío de papeles, envío de papeles, hasta que al fin ellos reaccionan, abren el expediente y pueden entonces mandar el dinero. Bueno, Hernán me está preguntando aquí qué significa exactamente FIRPTA. Es en inglés, ¿cómo se traduce el FIRPTA en inglés? Señoras, ayúdenme. Foreign International. Esas realmente, yo sé que hay foreign individual, algo así, tax. Es Foreign Investment Real Property Tax Act. Eso mismo, tradúceselo. Foreign Investment Real Property Tax Act es el, ¿cómo es? El tax sobre la propiedad para internacionales. Para extranjeros. Para extranjeros. Prácticamente, Hernán, lo que el FIRPTA significa es lo que hemos estado hablando aquí en toda la llamada, que es que el gobierno de los Estados Unidos te va a hacer a ti una retención del 15% sobre la venta de la propiedad que tú estás vendiendo. Obviamente hay ciertas excepciones que tú puedes hacer para evitarte ese tax. Sí, señor. Yo tengo otra preguntita que me hacen que dice, si ya sabes que si en Delaware no lo pueden hacer, pero en otra parte de los Estados Unidos, si ellos se encuentran, ¿tú los puedes ayudar o tienen que ser de la Florida?
Bueno, más que todo yo me encargo de la Florida. No me quiero meter con otros estados porque cada uno tiene sus regulaciones. Hay que ver, me pueden mandar de qué estado es y yo decirles. Pero cada estado, cada estado es como un país independiente. Entonces cada cual tiene sus regulaciones. Entonces uno te los piden, otro no te los piden, otro te piden dirección fiscal de ahí, otros no te lo piden. Entonces eso depende. Son 51 más un asociado 52 que pensar cómo hacerlo. Así que son muchos. Así que manden, le podemos dar el email mío para que me escriban y me hagan las preguntas, yo les puedo contestar. Gracias. Eso es como los agentes de bienes raíces. Nosotros cuando tenemos algún cliente en otro estado, simplemente lo referimos y sí, somos parte de la transacción, pero cada persona se especializa en su estado. Sí, bueno, es mucho trabajo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Les agradecemos mucho. Pina, ¿cómo te contactan a ti si necesitan localizarte? Bueno, el email mío es casiabusiness@yahoo.com y mi email personal es Pina Yadonisi. Es un poquito difícil, ustedes si lo pueden escribir, lo podemos escribir en el chat o ahí donde ellos puedan obtenerlo, y el teléfono viene cual me pueden llamar es el 954-805-2664. Lo pueden llamar también por WhatsApp, atiendo también las llamadas por WhatsApp, me escribe muchísimo la gente de afuera por mi WhatsApp y yo con mucho gusto ahí le puedo escribir mis datos personales y darle la información que desean, siempre y cuando sean cosas que yo los pueda solventar. Perfecto, Pina, muchísimas gracias. Y bueno, Arelis y The Catena Team y Vianney, de verdadmente las recomiendo 100% a ellas. Ellas se especializan en esto de la corte, así que cualquier cosita que necesiten, ¿cómo las localizamos? Arelis Catena, del Catena Team, 954-292-3366. Y Vianney Villapol, 954-274-3559. Perfecto, y siempre estamos aquí. Gracias, Arelis, si nos cuentas un poquito de cuándo es el siguiente seminario. Esto es lo que es una serie de seminarios que empezamos y ya empezamos con el principio, con el proceso de cómo se hace para comprar en subastas en la corte, y cada mes tocamos un tópico especial, que si fue de la parte del abogado, la parte de la contabilidad, y el próximo sería el próximo mes, y generalmente lo hacemos la última semana del mes. Tenemos un invitado especial para que nos hable de las ciertos aspectos de lo que se hace para comprar, para subastas de la corte. Perfecto, Arelis, me están aquí preguntando, yo sé que tú pones los seminarios en YouTube, como también nosotros los ponemos en nuestro YouTube channel, Century 21, Global Connections Realty. Y Arelis, ¿cuál es el YouTube channel del Catena Team? Arelis Catena. Eso lo pueden conseguir también por Instagram o por YouTube. Y ahí pueden ver los seminarios anteriores. Todos los seminarios que estamos haciendo, Paulina, referente a las compras en la corte en Estados Unidos, es para ayudar a todas las personas que están afuera y necesitan asesoría aquí adentro, en la parte legal, contable, vamos a tener de construcción, todo nuestro equipo. Estamos entregando todo el equipo de confianza que tenemos para que estén seguros de que lo que hagan en este país les salga como todos queremos. Sobre todo ganancia, Pina, mucha ganancia. Ganancia y seguridad, siempre cumpliendo con las leyes, tratando de estar en todo lo legalmente posible para así evitar cualquier tipo de problema a futuro. Vianney, ¿cómo le siguen a ustedes en las redes sociales? El mío es el Arelis Catena y el de Vianney Villapol. Me pueden conseguir en Facebook, Instagram y en el YouTube de Catena Team. Perfecto, muchísimas gracias a todos y gracias por estar aquí. Que tengan un buen día y bueno, gracias. Chao. Bye. Chao, gracias. Chao. Vale, gracias.